¿Qué tal, mis hermanitos católicos? Bienvenidos a otro nuevo vídeo. Esta vez voy a contarles una historia sobre una mujer tremendamente pecadora, pero tremendamente pecadora, eh, que tiene mucho que ver esta historia con el Evangelio de este domingo. Antes de nada, muchas gracias a todos los suscriptores, de verdad, de corazón, muchísimas gracias. En primer lugar, vamos a empezar a leer el Evangelio de este domingo. Comenzamos. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Evangelio de este domingo dice así: el que no tenga pecado, que arroje la primera piedra. Jesús fue al monte de los olivos, al amanecer volvió al templo, y todo el pueblo acudía a él. Entonces se sentó y comenzó a enseñarles. Los escribas y los fariseos le trajeron a una mujer que había sido sorprendida en adulterio, y poniéndola en medio de todos, dijeron a Jesús: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en flagrante adulterio. Moisés en la ley ordenó apedrear a esta clase de mujeres. ¿Y tú, qué dices? Decían esto para ponerlo a prueba, a fin de poder acusarlo, pero Jesús, inclinándose, comenzó a escribir en el suelo con el dedo. Como insistían, se enderezó y les dijo: aquel de ustedes que no tenga pecado, que arroje la primera piedra. E inclinándose nuevamente, siguió escribiendo en el suelo. Al oír estas palabras, todos se retiraron los unos a los otros, comenzando por los más ancianos. Jesús quedó solo con la mujer que permanecía allí, e incorporándose le preguntó: Mujer, ¿dónde están tus acusadores? Nadie te ha condenado. Y ella le respondió: Nadie, Señor. Yo tampoco te condeno, le dijo Jesús. Vete, no peques más en adelante. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Entonces vamos a contar una historia muy fuerte. Es que de verdad esta mujer es impresionante, es tremendamente muy fuerte lo de esta señora. La vida de Santa María la Egipciaca, una agiógrafa cuaresmal. Nos va a enseñar mucho esta señora. El quinto domingo de Cuaresma, según la tradición litúrgica, ahora, el que viene, en la tradición litúrgica bizantina se conmemora a Santa María de Egipto, una mujer de vida disoluta que se convirtió milagrosamente ante la vista de un icono de la Madre de Dios en el Santo Sepulcro, acabando sus días como anacoreta, de las personas que se retiran al desierto. Se dedican terminó sus días como anacoreta en el desierto. Bueno, he sido redundante, perdón. Su historia fue inmortalizada por el agiógrafo y patriarca San Sofronio de Jerusalén en el siglo VII. Agiógrafo es el que escribe. El agiógrafo del Antiguo Testamento, del libro de Judas, del libro de... no sé, en fin, hay muchos agiógrafos. Es el que escribe. San Sofronio de Jerusalén en el siglo VII, tras noticiarse que ella, por el testimonio de los monjes de un monasterio a la orilla del río Jordán, donde había visto a Abba Sósimo, quien descubrió a la ermitaña en uno de sus retiros de Cuaresma. A continuación, pues, nos referimos a la geografía de esta santa mujer, epítome de la penitencia y la conversión, imperativos básicos de la vida cristiana, mediante las cuales y por la gracia divina podremos asistir bien dispuestos a la celebración de los misterios de la cruz y la resurrección durante el próximo triduo pascual. Abba Sosísimo, tentado y penitente. Este es el monje. La geografía comienza diciendo una semblanza de Abba Sósimo. Este monje sacerdote fue recibido en el monasterio siendo apenas un niño destetado. Fue criado en la fe y la virtud de los monjes y llegó a ser padre espiritual de muchos religiosos que acudían a su consejo. Pero todo hombre peca y no hay nadie bueno sino solo Dios.
Zósimo comenzó a ser atormentado por el pensamiento de que era perfecto en todo y que no necesitaba instrucción de nadie. Es decir, cayó en la vanagloria, el sutil demonio que se disimula fácilmente en aquellos que practican una vida recta, haciendo visible al monje la grandeza de sus virtudes. Entonces lo visitó un ángel del Señor que le dijo: para que conozcas cuántos rumbos llevan a la salvación, deja tu tierra natal como el renombrado Abraham y ve al monasterio en el río Jordán. Zósimo obedeció e ingresó en dicho monasterio, faltando poco para cuando los cristianos ayunaban y se preparaban a sí mismos para adorar la divina pasión y resurrección de Cristo el día en que comenzaba la Cuaresma. Luego de orar encarecidamente con postraciones, los ancianos se besaron mutuamente y se pidieron perdón. Entonces salieron para el desierto, lugar de lucha espiritual, para hacer allí solitaria penitencia según las capacidades de cada uno. Tenían prohibido reunirse entre sí, atentos de no agradar a los hombres y de ayunar a los ojos de todos. Estarían en el yermo hasta el domingo de Ramos. Zósimo, tentado por la vanagloria, sin dejar de ser el mismo, deviene en espejo de los creyentes. ¿Cuántas veces cedemos ante aquellas y demás tentaciones sin oponer resistencia, incluso tratando de justificar una supuesta nimiedad en nuestras faltas? ¿Cuántas veces nos hemos escuchado o dicho en nosotros mismos: no he matado ni he robado, ¿de qué me debía arrepentirme? Zósimo, en cambio, ante la sugestión demoníaca de ser perfecto, viéndose en peligro de perder todas las virtudes por el orgullo, se pone en manos de Dios, que, por humildad, se las aumentará y perfeccionará. El anciano también es una especie de, permítenos la expresión, psicopompo, es decir, un guía de alma. Junto a él o en él somos introducidos a los parajes que habita María, quien nos ayudará a llegar arrepentidos y purificados por las lágrimas de la santa resurrección del Señor. Así pues, un texto que no solo se lee, sino del que también podemos participar en cada Cuaresma. Zósimo conoce a María. El 20º día del retiro, Zósimo se detuvo a orar. De súbito vio una figura humana que estaba desnuda, la piel oscura como si estuviera quemada por el sol, el cabello de su cabeza blanco como un vellón. El monje fue tras ella clamando: ¿por qué escapas de un hombre viejo y pecador? A lo que la figura le respondió: perdóname, en el nombre de Dios, Abba Zósimo, porque soy una mujer y estoy desnuda. Lleno de temor al escuchar su nombre de labios de aquella desconocida, le arrojó su capa para que se cubriera. Solo entonces pudieron mirarse. Ambos se postraron, pidiéndose mutuas bendiciones. Ella le dijo: eres tú quien debe dar bendiciones y orar. Has sido dignificado por la orden del sacerdocio. Abba Zósimo se atemorizó de nuevo. ¿Cómo sabía ella que era sacerdote? En vista del don de clarividencia que mostraba, él le respondió: la gracia no es reconocida por las órdenes propias, sino por los dones del Espíritu. Así que dame tus bendiciones en el nombre de Dios, ya que necesito tus oraciones. Zósimo había encontrado una asceta superior, ganándole a la mujer su intercesión. Ella accedió por obediencia y se puso a orar vuelta a oriente, elevando sus ojos y sus brazos al cielo, susurrando. Abba Zósimo la acompañaba en silencio, mirando al suelo. Cuando sintió que la oración se alargaba, levantó sus ojos y vio que la mujer levitaba. Ante este prodigio, más terror se apoderó de él y cayó al suelo, llorando y repitiendo muchas veces: Señor, ten piedad. Pero aún viendo el milagro, el anciano caviló para sus adentros: ¿acaso no es un espíritu? Y tal vez su oración es hipocresía. Entonces la clarividente mujer lo tranquilizó diciendo: ¿por qué te confunden? ¿Por qué te confunden pensamientos, Abbas, y te tientas acerca de mí? Yo solo
solo una mujer pecadora, aunque protegida por el santo bautismo, y no soy sino tierra y ceniza y carne solamente. Y con estas palabras ella se protegía a sí misma con la señal de la cruz en su frente, en los ojos, en la boca, en el pecho, diciendo que Dios nos defienda del maligno y de sus designios, porque fiera es la lucha contra nosotros. A esas alturas Zósimo no hacía más que llorar, y yacía en el suelo, abrazando los pies de la mujer, rogándole por su esclavo, que le contara quién era y cómo y cuándo llegó al desierto. Ella, advirtiéndole de su vida, rebosaba obscenidad y vergüenza. Accedió a relatársela, implorándole sus oraciones para encontrar misericordia en el día del juicio. La ascesis superior que Dios le concedió a conocer a Zósimo no era como esas hazañas descritas por Teodoreto de Ciro en su famosa obra, ascetas que caminaban con manos y pies, que vivían sobre columnas, que habitaban los árboles, que se enclaustraban en celdas sin techo y otras hazañas rayanas con la locura. No, Zósimo se encontró con una mujer ignota, perdida en el yermo, que insistía en someterse a su bendición sacerdotal. Ante él tomaba más altura, mientras más se inclinaba. Aquella que, por su proverbial penitencia, curaría con la humildad su vanidad. La de él, cuya virtud casi se desvió cuando creyó tenerla en grado sumo. Comenzamos aquí a contar la vida de Santa María Egipcia. Dice así: egipciaca. Bueno, María nació en Egipto. A los 12 años dejó el hogar familiar y se fue a Alejandría. Si tenéis niños, hay partes muy fuertes, ¿vale? Allí al principio arruiné mi virginidad y luego, desenfrenada e insaciablemente, me entregué a la sensualidad. Era como un fuego de perversión pública. Tenía un insaciable deseo de irreprimible pasión por yacer en la inmundicia. Esto era la vida para mí. Cada tipo de abuso de la naturaleza lo veía como vida. María no era prosti, por si hay niños, una mujer alegre, una mujer de la calle, como simplemente repitieron los hagiógrafos tardíos, sino que vivía de la mendicidad y el hilado. Ella misma recordaba: cuando deseaban pagarme, yo rechazaba el dinero. No era la avaricia lo que la movía a pecado, sino el hacer que tantos hombres como fuese posible tratase de obtenerme haciendo gratis lo que me daba placer. Es decir, esta señora básicamente se iba con cualquiera simplemente por el placer, muchas veces, de hacer caer a los cristianos, de hacerlos pecar, simplemente por eso. Muchas veces ni cobraba. Por eso te digo que esta historia es muy fuerte, pero más fuerte es el final. No era la avaricia lo que la movía, te lo leo de nuevo, al pecado, sino hacer que tantos hombres como fuese posible tratasen de obtenerme haciendo gratis lo que me daba placer. Así malgastó su vida durante 17 años y con esa misma disposición se embarcó hacia Jerusalén. A instancia de la fiesta de la exaltación de la Santa Cruz, en el viaje esperaba tener más amantes que pudiesen satisfacer mi pasión. Al ver a los hombres que esperaban abordar, María pensaba: ellos servirían para mi propósito. Todos notaron su disposición a ser desvergonzada, produciendo la risa general por su palabrería sensual. Durante la travesía solía forzar a aquellos miserables jóvenes, incluso contra su propia voluntad, y no había depravación de la cual no fuera maestra. Llegada a Jerusalén, mantuvo el mismo tipo de vida, tal vez peor.
El día de la exaltación de la Santa Cruz, mientras aún vagaba cazando jóvenes, María se fue al Santo Sepulcro, pero había una fuerza que no me dejaba entrar. Lo que yo te estoy leyendo son palabras de ella. María se fue al Santo Sepulcro, pero había una fuerza que no me dejaba entrar. Solo yo parecía ser rechazada por la iglesia. Tras varios intentos infructuosos, se sentó en el vestíbulo exhausta. Entonces de pronto comprendió por qué no era admitida para ver la cruz. La palabra de la salvación suavemente tocó los ojos de mi corazón y me reveló que era mi vida sucia lo que me impedía mi entrada. Comencé a llorar, lamentarme y golpearme el pecho y a suspirar desde las profundidades de mi corazón. En ese instante de constricción y a la vista de un icono de la Madre de Dios, oró así: Oh Señora Madre de Dios, que diste esa luz en la carne a Dios el Verbo, yo sé, oh que bien sé, que no es honor o alabanza para ti cuando alguien tan impuro y tan depravado como yo mira tu icono, oh siempre Virgen, que mantuviste el cuerpo y el espíritu en pureza. Con razón inspiro odio y desagrado ante tu virginal pureza. Pero he escuchado que Dios, quien ha nacido de ti, se hizo hombre con el propósito de llamar a los pecadores y al arrepentimiento. Por lo tanto, ayúdame, ya que no tengo otro auxilio. Ordena que la entrada de la iglesia me sea abierta. Permíteme ver el venerable madero sobre el cual Él, quien fue nacido de ti, sufrió en la carne, y Él sobre el cual él derramó su santa sangre para la remisión de los pecadores. Y por mí, indigna como soy, sé mi fiel testigo ante tu Hijo de que yo nunca contaminaré mi cuerpo con la impureza de la fornicación, sino que tan pronto como haya visto el madero de la cruz, renunciaré al mundo y a sus tentaciones, y me iré donde tú quieras llevarme. Tras hacer esta oración, María estaba llena de temor y casi delirante. Entré ahora sin dificultad, y así es como vi la vivificadora cruz. Vi también los misterios de Dios y cómo el Señor acepta el arrepentimiento. Cuando volvió a salir, se dirigió nuevamente al vestíbulo, donde había hecho sus votos, y rezó otra vez. Oh amorosa Señora, tú me has mostrado tu gran amor por todos los hombres. Gloria a Dios, quien recibe el arrepentimiento de los pecadores a través de ti. ¿Qué más puedo reunir o decir? Yo que soy tan pecadora, ha llegado el tiempo para mí, oh Señora, de realizar mi voto de acuerdo a tu testimonio. Ahora llévame de la mano al sendero del arrepentimiento. Entonces una voz del cielo le dijo: si cruzas el Jordán, hallarás reposo. Inmediatamente, aún con las lágrimas de sus ojos, fue a la orilla del Jordán y participó en los misterios en la iglesia de San Juan Bautista. A la mañana siguiente cruzó el río y se internó en el desierto. No volvería a ver a nadie durante los próximos 47 años. 47 años en el desierto. Durante los primeros 17 años de su retiro, María luchó contra las tentaciones. Deseaba comer carne y pescado, extrañaba el vino, las canciones libertinas y tenía pensamientos de lujuria y sed de abrazos. Para resistirlas, se golpeaba el pecho, lloraba y recordaba el icono de la Madre de Dios y las promesas que le había hecho a la Virgen. Solo entonces una calmada y dulce luz descendía y me iluminaba y espantaba a los pensamientos que me poseían. María era presa del demonio de la fornicación, pervertida, a tierna edad, no sabía vivir de otra manera. Solo la movía la lujuria, per se.
En ese trance de pasión esclavizante, su valor personal cedía ante su peso en carne, por lo cual esclavizaba a otros, orgullosa de cazar hombres y amaestrarlos en venéreos agasajos. El exceso de vino y la música obscena que recordó con nostalgia en sus primeros años de anacoreta hablaban de una vida frívola, sin rumbo, de una animalidad aberrante que empapaba todo su quehacer. Debió haber sido una mujer rota y completamente desolada. Querido lector, el relato de María sobre su vida extraviada nos deja sin palabras. Es un registro único entre tantas historias de anacoretas y monjes. No hemos encontrado historias similares entre amas y vírgenes, siempre más susceptible a la avaricia y a la vanidad, mientras que es común la fornicación en los apotegmas de los padres. A María de Egipto tal vez habría que ubicarla entre los últimos. Aún así seguramente superaría a muchos de los más disolutos ermitaños convertidos de Satanás a Cristo. Pero no vayamos a olvidar nuestras propias transgresiones. Veamos pues cómo sobreabunda la gracia donde abundó el pecado. El último encuentro de los siervos de Dios. Luego de contarle su vida pecaminosa, su conversión y penitencia y las luchas espirituales de las que salió airosa, María rogó a Sosísimo que la visitara el Jueves Santo del siguiente año, trayéndole la Santa Comunión. Aquel día, efectivamente, Sósimo se presentó en la orilla del Jordán, hasta donde llegó María, quien atravesó desde la otra ribera caminando por encima de las aguas. Cuando estuvieron juntos ambos, rezaron el credo y el Padre Nuestro, se dieron un ósculo santo, un beso, y ella comulgó. Habiendo participado de los santos misterios, ella alzó sus manos al cielo, suspirando con lágrimas en los ojos, exclamando: Ahora, Señor, despides a tu siervo en paz, conforme a tu palabra, porque has visto mis ojos tu salvación. Antes de despedirse, María volvió a pedirle a Sósimo que la visitara al año siguiente durante la Cuaresma, en el mismo lugar de la primera vez. Llegado el tiempo, Sósimo acudió y encontró el cuerpo exánime de la santa, es decir, lo encontró muerto. Sus manos estaban cruzadas de acuerdo a la costumbre y su cara estaba vuelta hacia el este. En el suelo estaba escrito: Abba Sósimo, entierra en este punto el cuerpo de la humilde María. Regresa al polvo lo que es del polvo, y ora al Señor por mí, que partí en el mes de Fermoutín de Egipto, llamado Abril por los romanos, en el primer día, en la primera noche de la pasión del Señor, luego de haber participado en los divinos misterios. La sierva de Dios ha muerto apenas unas horas después de comulgar el anterior Jueves Santo. Su cuerpo se había mantenido incorrupto esperando una cristiana inhumación. Sósimo trató de cavar una tumba, pero el suelo era durísimo. Entonces apareció un león que veneró la reliquia de María lamiéndole los pies. El anciano, al ver el comportamiento del felino, le habló diciendo: ¿Podrías tú realizar el trabajo con tus garras? Luego podremos encomendar a la tierra el templo mortal de la santa. Tras enterrarla, Sósimo despidió al león con una bendición. Tomó el camino de regreso del monasterio o al monasterio, donde les refirió a los hermanos todo lo vivido. Desde ese día conservaron la memoria de la santa mujer y luego se la hicieron saber a San Sofronio, quien la puso por escrito. Palabras finales. La geografía de Santa María de Egipto, junto con ensalzar sus virtudes, convoca al creyente a examinar la conciencia, a hacer penitencia, especialmente durante el tiempo de Cuaresma. No se trata solo de un relato piadoso.
Es también un tratado demonológico y ascético en la línea evagriana que, dando cuenta de los pensamientos en Zósimo y María, muestran cómo ellos vencieron estas sugestiones interiores de la vanidad y la lujuria por el ayuno y la oración, las lágrimas, la humildad y los sacramentos, dándonos ejemplos para desarraigar de nosotros esos mismos pensamientos, logismos, etc., y los otros pecados capitales que los acompañan. La falta de otros testimonios contemporáneos sobre María Egipciaca hace pensar a algunos que se trata solo de un relato edificante sin base histórica. Lo mismo sucede con Vita Pauli de San Jerónimo. De hecho, hay interesantes semejanzas entre ambos textos: la desnudez de los protagonistas, el enterramiento con la ayuda de leones, la absoluta soledad que llevaron al punto de no haber sido vistos por nadie excepto por quienes dieron testimonio de ello. Creemos que esto último, más que restarle credibilidad a la historia, quiere dar a entender que el santo en cuestión se presenta a cada lector de forma personalísima, maximizando sus posibilidades introspectivas mediante un encuentro íntimo, fruto de un descubrimiento original iniciático, y no como gota de un mar de peregrinos sin identificar que van a la saga del último santo de moda. Perdónenos la expresión. Finalmente, solo nos queda animar a los lectores a sumergirse en la fruición de esta gran catequesis cuaresmal que aquí reseñamos, y a imitar a tan desvergonzada mujer, a sus arrepentimientos, por el que hoy la amamos y veneramos como pura y santa esposa de Cristo. Es impresionante, sinceramente. Estaba viendo a Santiago Alarcón y estaba el padre Curateca y habló de esta mujer. Dice que si tuviese la posibilidad de conocer un santo, ¿cuál conocería? Y dijo esta señora. Y a mí me llamó la atención. Entonces empecé a investigar, busqué información y veo que era una pedazo de catequesis sobre el pecado, sobre el demonio, sobre la lujuria, sobre varias cosas, ¿no? Este vídeo hay que verlo varias veces, hay que oír el relato varias veces para que se nos quede, y si es posible tomar la comunión, o no solo tomar la comunión, sino hacer confesión antes de este domingo. Es muy importante también, si queréis, ¿vale? Y bueno, espero que os haya gustado. A mí me encantó, de verdad, de corazón te lo digo, sinceramente me pareció maravilloso este relato, muy duro, como una persona tan jovencita se pierde porque un demonio la manipula, mientras ella manipula a otros hombres para hacerlos caer. Entonces, claro, sinceramente me parece una pasada, sinceramente, pero maravilloso. Pues nada, mis hermanitos, que Dios me los bendiga. Gracias a los nuevos suscriptores, también te lo digo. Espero que este relato les haya gustado. Por favor, compartirlo. Esta historia no es mía, esta historia es de todos. Tenemos que conocerla todos. Cuanto más la compartáis con vuestros familiares y amigos, mejor. Yo no gano nada haciendo esto. Si podéis suscribiros, detallito. Beso grande a todos, de verdad, muchas gracias a todos. Y viva Cristo Rey, y viva Santa María siempre Virgen. Cuídense mucho, que Dios los bendiga.